Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Muy buenas tardes. Sí, en ¿Me estos escuchan? momentos sí. ¿Cómo están? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Toro, yo soy estudiante de medicina de la Universidad CES en Medellín. Estoy en séptimo semestre, que pues vendría siendo cuarto año, y aparte soy entrenador en derechos humanos de la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Y pues también tengo conocimiento y práctica en los diferentes campos sociales y clínicos con respecto al abordaje de la comunidad de pues, las diferentes aspectos de género. Mientras que la doctora mejora su conexión y es capaz de unírsenos otra vez, vamos a hablar del segundo bloque, que es más un enfoque clínico al abordaje de la comunidad en general, enfermedades prevalentes y prácticas comunes y errores comunes que nos vamos a encontrar día a día, si les parece. Miren, les comparto la pantalla. Ahí todos están viendo la pantalla. Sí, perfectamente. Listo. Entonces vamos a Sí, hablar inicialmente de que, pues, de la definición de la Organización Mundial de la Salud, de qué es la salud, esto para entender la importancia de poder brindar un buen cuidado a toda la comunidad en general y por qué la importancia de que en estos pacientes tengamos un abordaje clínico completo y complementario. Entonces es importante entender que la salud no es solo un estado de ausencia de la enfermedad, sino un estado físico completo, perfecto, bien sea físico, mental, social, y que esto ya va a estar más explicado por unos determinantes que vamos a hablar más adelante, que básicamente nos van a permitir hablar de que vamos a tener una buena salud o unos factores que nos afecten nuestra salud. Entonces, como determinantes como tal, tenemos que tener en cuenta que, pues, todas las personas en general los presentamos, tenemos tanto determinantes estructurales como determinantes intermedios y sociales, y es muy importante tener en cuenta que en la comunidad LGTBI en general, o en las personas OSIG, como prefieran pues usar el término, vamos a tener mayor vulnerabilidad de estos determinantes, bien sea desde los determinantes estructurales con el contexto socioeconómico y político, que pues ya más adelante Natalie nos va a hablar de las legislaciones como tal vigentes actualmente en nuestro país, como también desigualdades sociales. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a tener mayores desigualdades en las personas trans en la clase social, vamos a tener desigualdades de género, bien sea con personas cisgénero que sean femeninas, con toda la discriminación de género que tenemos, como con personas trans que simplemente van a tener menores accesos laborales, y también pues los otros determinantes asociados que nos van a afectar ya nuestro desempeño diario, como bien sean las condiciones de empleo, de trabajo o de la relación interpersonal, y todo esto va a tener una repercusión muy marcada en la psiquis de la persona. Entonces no solo vamos a tener factores biológicos afectados en esta comunidad, sino también factores psicosociales y económicos que van a generar un círculo vicioso que de no corregirlo nos va a generar tanto daños para la comunidad en general como para la perspectiva de vida de la persona, la probabilidad de vida, la esperanza de vida, y también nos va a generar mayores costos en la salud pública, por lo cual son muchos factores que tenemos que tener en cuenta y por eso debemos realizar un abordaje interdisciplinario. Hablando un poquito como del contexto internacional y de la importancia actual a nivel internacional, es importante tener en cuenta que estos determinantes y toda esta situación y esta coyuntura que tenemos en las personas de la comunidad también se ven reflejadas en los objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual no solo estamos hablando de una mejora que queremos dar en la salud pública hacia una mira hacia el futuro, sino una mejora que queremos dar en el desarrollo de la comunidad en general, sobre todo cuando hablamos de 5 objetivos en específico, que son el objetivo de la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. Todo esto, ya que, como lo vamos a ver más adelante, en nuestro medio en específico, pues si en el país en el que vivimos con tantas restricciones culturales, va a haber mayor discriminación que se va a ver reflejada en el acceso a la salud como tal, bien sea por la comunidad como por los mismos profesionales en la salud, y la falta de conocimientos en nosotros para el abordaje de nuestros pacientes, como también un trabajo decente, un trabajo digno que permita que las personas tengan buenas calidades de vida. Y también desde la parte de la economía, de la cultura, perdón, de la educación, vamos a ver mayores afectaciones, ya que va a haber menor grado de escolaridad en esas personas porque se les cierran las puertas desde un principio en edades tempranas. Les voy a mostrar un videito sobre el que es de Colombia Diversa. Básicamente habla como de situaciones de vulneración de los derechos y de discriminaciones de las personas de la comunidad de nuestro medio.
Yo creo que es importante que lo veamos para que entendamos el porqué de esta charla y cómo podemos hacer más al respecto. Pues yo sí he sufrido violencias directas. En el 2012 yo tenía una pareja estable, pero los papás de ella no sabían. Y llegaron a mi casa, nos cogieron a golpes, o sea, violencias directas yo sí he sufrido. Ella llegó, estaba muy golpeada de las piernas, éramos colocados. O sea, eso fue una vaina muy fea. Ya después de eso no coge callo. O sea, suena horrible, pero eso, pues sí, o sea, es algo que uno de una u otra manera, y esto va a sonar horrible, espera, ¿sí? Es decir, uno idealmente no quiere que esas cosas pasen, pero uno sabe en el fondo que el mundo a uno lo señala como es que esto es marica, esto es diferente. Al menos 108 personas lesbianas, gays, bisexuales y trans fueron asesinadas en el año 2016. Esto es Entre el miedo y la resistencia, informe de derechos humanos sobre violencia y asesinatos en contra de personas LGBT. 77 casos de violencia policial fueron registrados en el año 2016, sin contar el subregistro. 49 amenazas en este mismo periodo. Pues te aseguro que yo, o sea, yo básicamente vivo con miedo, no solamente que me violen, sino que al violar, o sea, si me van a acosar o me van a intentar como hacer algún tipo de abuso sexual, se den cuenta y que de una, o sea, como un ataque, pues como que me pueden apuñalar o alguna cosa así súper atroz, que como un castigo, como por mentir, porque es lo que ellos sienten, ¿no? Como las personas piensan que es como que eso es un plan malévolo de engaño y eso que no hace cuando es como pues no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces me parece súper preocupante que pase eso. Básicamente el colectivo genérico del pensamiento de un hombre cisgénero heterosexual que claramente no está afectado por muchísimas vainas. Es como se lo buscó o como quien la manda o quien lo manda o Simón de Rota como que realmente no tiene empatía sobre la situación de estas personas. Estas y otras cifras son las que documenta este informe en el que los y las protagonistas son las víctimas de los prejuicios. Como cada año, las mujeres trans son las más afectadas. 4 hombres que iban en un carro y apenas me vieron, me borretearon, me cogieron por los brazos y por las piernas y me tiraron en un baúl de un automóvil. De ahí el carro siguió en marcha y te cuento que yo no sabía para dónde me llevaban y yo pensaba que era lo único malo que yo y esta gente me iba a matar. Cuando me dijo en mis montes, abusaron de mí, me pusieron a hacer sexo oral, me pegaban con correas, me levantaban a matar puños, me jalaban por el cabello y me querían meter un palo por el cabello. Entonces, como yo siempre hay uno de esos malandros que siempre tienen que después algún sentimiento y yo no, déjala así, no la vayan a hacer. Pero te cuento que viví una de las peores experiencias de mi vida. Hoy, estas cifras son reflejo del miedo, pero resistimos y le apostamos al cambio. Porque no somos capaces de aceptar que no hay una sola persona que sea igual a la otra. Si estamos hablando de diferencias, todos somos diferentes y no por eso nos vamos a matar todos contra todos. Ahora, ¿por qué es importante que veamos esto en nuestro medio? Estos son los casos que reportamos, estos son los casos que llegan a tener visibilidad. Sin embargo, diariamente ocurren casos que simplemente no llegan a conocerse y casos que quedan en el olvido. Por ejemplo, en esta comunidad en general, incluyendo pues todas las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas, vamos a tener una tasa estimada de violencia intrafamiliar, bien sea con la familia de origen o con la formación de nuevas parejas de 1 de cada 4 personas durante su tiempo de vida. Entonces estamos hablando que 1 de cada 4 personas va a sufrir vulneración de sus derechos, bien sea física o emocionalmente, y que no solamente va a pasar esto, sino que en muchos de los casos no va a llegar a ser un efectivo reporte por miedo a las repercusiones que vayan a tener hacia ellos. Igualmente es importante tener en cuenta que en esta comunidad vamos a tener mayores tasas de abuso de sustancias psicoactivas, abuso de alcohol, abuso de drogas, abuso de cigarrillo y tabaco,
todo por el mismo aislamiento que se tiene frente al medio. Igual, en ciertas partes de la comunidad, como por ejemplo mujeres lesbianas y personas que sean más rechazadas por su medio, vamos a tener mayores tasas de obesidad y peores complicaciones a nivel en salud por la poca falta de consulta, por poca falta de confianza en el profesional. También tenemos un riesgo aumentado de cometer suicidio, sobre todo en etapas tempranas de la adolescencia, que es principalmente mediado por el rechazo social que se vive en los niveles pues, escolares y en el hogar. Principalmente este rechazo se ve en los jóvenes homosexuales y lesbianas, los cuales tienen un doble de probabilidad de cometer suicidio en la adolescencia y en la infancia con respecto a personas heterosexuales cisgénero. Y también alrededor de un 30% de las personas de esta comunidad que trataron de cometer suicidio efectivamente lo llevaron a cabo. Entonces, pues tenemos una tasa alta de mortalidad que tenemos que tener en cuenta y que realmente no se no, en la comunidad en general no se mete lo suficiente para intentar ver las causas de esto y simplemente se achaca a un fenómeno cultural que no estamos intentando corregir. También es muy importante tener en cuenta que de la mayoría de pacientes que pues consultaron a sus profesionales y que intentaron tomar medidas a tiempo, gran parte de ellas sufrieron rechazo o simplemente no obtuvieron las herramientas necesarias para generar como un buen acoplamiento de su realidad y por ende recurrieron a estos métodos. Antes de como seguir abundando en el tema y meternos a la parte clínica como tal, quiero como explicar un poquito para que todos estemos en las mismas dinámicas y en los mismos términos, un poquito como todo lo que son las esferas del género y las esferas de la identidad sexual. Entonces es muy importante tener en cuenta que vamos a tener un sexo asignado al nacer. Este principalmente va a estar mediado por cromosomas. Entonces puede ser hombre, mujer, intersexual, ya pues por diferentes patologías. Sin embargo, lo que más le vamos a hacer énfasis y lo que más clínicamente estamos buscando hoy en día es hacer más énfasis en la identidad de género y en la expresión de género, ya que estas nos van a llevar efectivamente a un buen abordaje de la parte psicológica y psiquiátrica del paciente como tal, ya que podemos tener varios, pues, no trastornos como tal, pero pues, aunque tristemente la mayoría de guías lo definen como trastornos, tenemos diferentes expresiones de género, identidades de género que pueden ser no concordantes. Y ahí ya vamos a hablar de personas trans o simplemente atracciones que son no concordantes con las acordadas, pues históricamente, y ya vamos a hablar ahí de atracciones diversas, bien sea homosexuales, bisexuales o un espectro pues gigante que tenemos. Ahora, es una importancia ya que cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Americana de la Salud y las mismas organizaciones colombianas, todas estas diferencias en el espectro de género, en el espectro de la diversidad sexual, cuando no son bien entendidas por los profesionales, nos van a generar barreras que van a impedir la correcta atención de nuestros pacientes, bien sea desde la negación pura de servicios o de la estigmatización de los mismos servicios, por lo cual los pacientes a fin de cuentas van a preferir no recurrir a nosotros. Y pues como les digo, más adelante vamos a ver los efectos tan devastadores que esto puede tener. Y pues haciendo una acotación, que acá es el momento en el que vamos a empezar a entender cómo puede haber mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en la comunidad, pero esto es mediado por el rechazo social, que lleva, como les decía, a un abuso de sustancias, a una ansiedad crónica, a una depresión severa, que simplemente no está asociado a factores biológicos como tal, sino al rechazo social que se vive, que va generando una autodestrucción. Es importante tener en cuenta cuando nos enfrentemos a alguno de estos pacientes en nuestra consulta o alguna persona que simplemente no se identifique con el patrón heteronormativo cisgénero, pues comúnmente entendido por la mayoría de la comunidad mundial, ver que no solo nosotros nos estamos enfrentando a ellos, sino que ellos se están enfrentando a nosotros. Es un choque de ideas, es un choque de creencias, es un choque de actitudes y que nosotros como profesional tenemos la mayor responsabilidad de que el paciente que no viene a nosotros por gusto propio, sino por una necesidad específica, se sienta a gusto en nuestra consulta y que tenga la confianza de poder expresarnos todos sus problemas y todos sus deseos para evitar pues que haya mayores complicaciones y realizar una atención integral. Entonces, principalmente, algunas de las cosas que nos podemos preguntar es, ¿cuáles son mis sentimientos de las personas de la comunidad? ¿Me resulta incómodo, me molesta, me enoja? E independiente de esto, intentar entender nuestros sentimientos y entender que nosotros no somos las personas que le estamos atendiendo. No es una relación interpersonal, sino que es una relación laboral y que nosotros, por medio de nuestro juramento, estamos buscando lo mejor para estas personas.
Entonces también es importante entender que si bien nosotros podemos sentir miedo, ellos lo van a sentir más y que todas nuestras acciones pueden generar un rechazo. Por lo tal, por lo cual hay varios modelos de atención que vamos a hablar más adelante, pero el mayor énfasis que les quiero hacer en este punto es cuál es la importancia de generar un trato diferencial frente a estas personas con respecto a la mayoría de pacientes que vamos a encontrar, ya que un enfoque en salud que no genere una atención diversa simplemente nos va a ignorar enfermedades prevalentes y nos va a generar sesgos en la atención de estos pacientes. Es muy importante tener en cuenta, abordándolo con las diferentes imágenes, primero, el secreto profesional que debemos tener frente a estos pacientes, ya que en gran cantidad de casos se ve vulneración del secreto profesional, bien sea por la realización de prácticas incorrectas o también por la divulgación de conocimientos hacia los familiares, aunque nuestro paciente no esté de acuerdo con la información e incluso si está de acuerdo con la divulgación de conocimientos, él debe ser el que lo realice, más no nosotros. También debemos tener muy en cuenta que puede que alguno de estos pacientes se presente a nosotros en un momento en el que sigue, como lo dice la forma popular, dentro del closet. Y no es nuestra obligación, ni nuestro derecho, ni nuestra posición el sacarlos de ahí, ya que cada uno debe salir a su manera y en el caso de que nosotros llegáramos a hacer esto, podemos causar múltiples repercusiones, las cuales se pueden ver no solo en la violencia intrafamiliar, que se va a ver aumentada, sino también en las tasas de desplazamiento y en las alteraciones psicológicas que le podemos causar a nuestros pacientes. Le vamos a aumentar la tasa de ansiedad y vamos a aumentar la misma tasa de suicidio. También es muy importante tener en cuenta algo que muy comúnmente se ve vulnerado, y es que las personas que tengan parejas homosexuales también tienen derechos como lo tienen las personas heterosexuales. Por ejemplo, cuando vayamos a dejar a un paciente hospitalizado, las parejas que se haya declarado que viven juntas, que son cónyuges, tienen los mismos derechos de visita que tiene cualquier pareja heterosexual, lo cual es un factor importante que le debemos recalcar a nuestros pacientes, ya que en muchos casos, por desconocimiento o por simplemente prejuicios, se les puede llegar a decir lo contrario, y entonces pues vamos a tener un paciente en una situación de vulnerabilidad, en un aislamiento social, en un aislamiento familiar, que simplemente va a empeorar las condiciones de base del paciente. Y pues hablando ya como los enfoques de la consulta médica, tenemos dos enfoques como tal, uno de los cuales se divide en todos estos cuatro enfoques que pueden ver en la pantalla. Uno de ellos es el enfoque diverso y el enfoque asertivo para esta comunidad, que no es ninguno de estos cuatro. Y el otro es un enfoque que simplemente no va a ser asertivo, que bien puede ser un enfoque neutral en el cual no entendamos el género o la atracción sexual del paciente y no la hagamos parte de nuestra consulta, por lo cual vamos a hacer una consulta que no va a ser individualizada y no va a ser enfocada en las necesidades de cada paciente, sino que va a ser simplemente una consulta general que haríamos en cualquier momento. Podemos también hacer un enfoque restrictivo, que básicamente va a ser un enfoque segregativo, en el cual sí vamos a tratar las patologías por las que se nos presente nuestro paciente, pero no le vamos a dar las herramientas necesarias para que cuide su salud en las otras esferas y simplemente le vamos a negar servicios por el hecho de ser quien es. O también podemos hacer un enfoque evasivo, en el cual sí vamos a reconocer la diversidad de nuestro paciente, vamos a entender que está presente y que tiene patologías relevantes, sin embargo, no lo vamos a tener en cuenta en los esquemas de tratamiento y lo vamos a evitar al máximo por miedo a que nosotros no tengamos las respuestas suficientes, a generar un rechazo o a generar alguna idea errónea en el paciente, lo cual va a generar efectivamente una idea errónea en el paciente y va a disminuir la confianza que tienen los profesionales médicos. Es muy importante tener en cuenta que uno de los mayores problemas que tenemos actualmente en la atención clínica, aparte de entender el enfoque que de forma errónea, que generalmente tenemos un enfoque que no está basado en la diversidad, también generalmente partimos de la presunción de heterosexualidad, lo cual es muy grave en estos pacientes, ya que va a ser una de las mayores barreras que vamos a tener en cuanto a la atención médica, nos va a generar fallas gigantes en el modelo de atención, ya que no vamos a entender las patologías sexuales de nuestros pacientes, no vamos a entender las conductas sexuales de nuestros pacientes, no vamos a entender los factores de riesgo que pueden tener y no vamos a ser capaces de brindar buenos métodos de anticoncepción, planificación y cuidado personal. Y pues como les he mencionado durante toda la charla, impide enfocar la consulta en enfermedades prevalentes. Es importante tener en cuenta que aunque las terapias de reconversión ya no son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ya son rechazadas legalmente en la mayoría de países, siguen siendo prácticas comunes, las cuales en muchos casos son realizadas
bajo la mesa por profesionales de la salud. Estas tienen una gravedad muy alta en nuestros pacientes, ya que, o sea, fueron descartadas en 1990, en 2020 se siguen empleando y gran parte de estas terapias se basan en la agresión psicológica, la agresión verbal, la agresión física, hasta que se logre la represión de los sentimientos de de las personas pues con identidades diversas. Y en gran parte de las terapias, sobre todo cuando hablamos del lesbianismo, se centran en la violación reconvertiva. Entonces estamos hablando de hacer atentados físicos contra las personas, incluso llegar a niveles de violación sexual con todas las posteriores alteraciones que eso va a traer en la persona, y las vamos a excusar en que simplemente son identidades diversas que no entendemos. Hablando un poquito como de las lesbianas como tal, es importante tener en cuenta que van a estar ante un mayor riesgo de patologías genitourinarias, también sobre todo ante patologías ginecobstétricas, sobre todo por la falta de cuidado y la falta de atención médica que se ve, ya que son poblaciones que tienen menos tasa de consulta, son más propensas a tener miedo a los profesionales, por lo cual la detección de cánceres cervicales, uterinos y ováricos se va a ver en estadios más avanzados y nos va a impedir su tratamiento. Igual es importante tener en cuenta en esta población que aunque se ven menores tasas y menor riesgo de infección por VIH, también tenemos altas tasas de transmisión de infecciones de transmisión sexual, valga la redundancia. Y que en la práctica clínica normalmente un estigma que se tiene es que las lesbianas tienen menos riesgo de infecciones de transmisión sexual, lo cual es falso. También el uso de juguetes sexuales puede aumentar la tasa de transmisión de enfermedades y pues las mismas prácticas sexuales de por sí conllevan un riesgo, por lo cual debemos tener eso en cuenta. En cuanto a la parte económica, tristemente por la diferencia en la distribución de poderes entre el rol masculino y femenino, el simple hecho de estar en una relación lésbica va a generar una desigualdad económica por la falta de sustento económico masculino, lo mismo que generaría pues un sustento monoparental en una familia. Y también es muy importante tener en cuenta que la mayoría de personas de esta población van a omitir su orientación y sus prácticas sexuales, basándose en la presunción de heterosexualidad en la consulta, por lo cual muchas veces se van a prescribir anticonceptivos que no son necesarios, no son efectivos y nos van a aumentar la tasa de complicaciones de nuestros pacientes, o simplemente se van a generar terapias farmacológicas que no van a estar enfocadas en su diversidad, por lo tanto va a aumentar la posibilidad de reinfecciones y complicaciones por infecciones. Hablando de otras infecciones de transmisión sexual, es importante tener en cuenta que en la población homosexual, específicamente cuando hablamos de hombres homosexuales, vamos a tener una prevalencia del VIH del 5%, mientras que en la población general es del 1%. También vamos a tener mayor riesgo de transmisión de hepatitis y sífilis, sobre todo pues por contactos sexuales, y principalmente las vamos a ver en estadios más graves o avanzados, por lo que les mencionaba del miedo a consultar. Hablando un poquito como de la población trans, es importante que entendamos dos términos diferentes antes de hablar como de las complicaciones prevalentes que tenemos en la población trans, y es la disforia y la dismorfia. Es importante tener esto en cuenta, ya que la dismorfia puede presentarse en la población en general y la dismorfia nos va a hablar más de un rechazo físico pues a características específicas del cuerpo, de la apariencia física. Sin embargo, no va a estar asociado a una incongruencia sexogenérica, que sí es la disforia de género como tal, que está más mediado por la incomodidad o angustia de que lo perciban a uno en el cuerpo equivocado. Entonces, esto nos va a mediar mucho la expresión de género y nos va a, en estadios tempranos, antes de iniciar pues una transición en estas personas, nos va a llevar a ocultar la identidad de género deseada. Hablando un poquito de complicaciones en personas trans por el uso de binder, primero quiero hablar como de qué es un binder como tal, para las personas que no lo conozcan. Principalmente esto que está usando esta persona es un binder, háganse de cuenta, una faja torácica. Entonces básicamente lo que busca es hacer una restricción marcada para lograr ocultar las mamas de forma efectiva, y el problema es que estos pueden llegar a ser utilizados hasta 20 horas al día, por lo cual vamos a estar generando una restricción en la dinámica ventilatoria que nos va a llevar muchas complicaciones. Ahora, ¿qué tan comunes son estas complicaciones? Se han descrito hasta en el 90% de los pacientes que usan binders. Ahora, no todas son de alta gravedad, sin embargo, porque es importante tener en cuenta, porque si el 90% de estas personas van a tener síntomas relacionados al uso,
porque solo el 14.8% llega a nuestras consultas. Y es bien sea por el miedo tan marcado que tienen a llegar a nuestras consultas o porque sus mismos profesionales han desestimado el uso de Binder de forma tal que no han sido capaces de darle respuestas coherentes sobre el uso pues, adecuado y cómo disminuir la tasa de complicaciones. Es importante tener en cuenta en esto que pues, las complicaciones en general no van a ser tan graves, sin embargo, el 46% de estos pacientes que lleguen a nuestra consulta van a presentar disnea por el uso de estas eh, fajas, por así decirlo. Y el 39.1% va a presentar dolor severo, definiendo dolor severo como un dolor mayor de 7 en la escala análoga del dolor, y el 21% van a presentar limitaciones en sus actividades diarias. Entonces, una tasa gigante de complicaciones, sobre todo si le sumamos que el 3% va a presentar fracturas en las costillas. Entonces, todo esto que podría ser prevenido por un uso correcto, una técnica adecuada, tiempos correctos, que simplemente en la comunidad no los conocemos, pues en la comunidad médica como tal, no los conocemos lo suficiente para dar una buena atención. También en las mujeres trans, hablando un poquito de qué es el talking básicamente es usar bien sea ropa interior muy ajustada o el uso de cintas o el uso de pues diferentes elementos para generar que las gónadas suban por el canal inguinal y desplazar el pene hacia atrás, buscando pues que no se vea la masa como tal y que logremos una apariencia física más femenina. Sin embargo, esto ha aumentado y se han reportado mayores tasas de cáncer testicular, atrofia testicular que también puede estar explicada por la terapia de reemplazo hormonal. También se ha visto torsiones testiculares y traumas testiculares marcados que nos pueden llevar a una complicación severa e incluso correr riesgo de vida. Entonces es muy importante también explicar a nuestros pacientes cuáles son las prácticas correctas del uso correcto, de disminuir el uso cuando no sea estrictamente necesario, preferiblemente usar ropas holgadas que no nos requieran el uso de estos. Sin embargo, es muy importante entender que son técnicas necesarias para la correcta expresión sexual de la mayoría de estos pacientes, ya que no se van a sentir a gusto sin estas. Algunos sí, pero no es el común denominador. Y hablando un poquito como de las mayores restricciones que tenemos acá en Colombia, es que no tenemos guías de práctica clínica como tal para la atención de personas trans y para la atención de personas con orientaciones diversas, por lo cual debemos remitirnos a guías americanas, europeas, guías argentinas. Sin embargo, son guías que no están completamente validadas en nuestro medio. Igual esta restricción de no tener guías de práctica como tal también nos va a llevar a eh, la menor disponibilidad de servicios para esas personas, de pruebas diagnósticas y también de tratamientos como tal, ya que no van a estar aceptados por nuestra legislación. Muchísimas gracias. Federico, agradezco tu presentación, lo máximo. La verdad que sí, desconocía muchos términos con relación a todo lo que tiene que ver con esta población, pero muchísimas gracias. Igual es muy importante, pues sé que hay varios estudiantes de medicina, también sé que hay personas de otras áreas de la salud, pues sí, pero en general de las áreas políticas en general, que entendamos no solo la práctica clínica, sino la legislación. Entonces, si Natalie se lograra reconectar, sería súper chévere. Si no, los invito pues a buscar por su propio medio. Y en cuanto a las prácticas clínicas, si alguno de los estudiantes está interesado, busquen sobre todo las guías americanas de la Sociedad de Endocrinología, que son las más completas que tenemos y las que guían la práctica clínica colombiana en cuanto a las personas trans. Y en cuanto a las otras identidades de género, también es importante que busquen, si quieren complementar el tema, la Defensoría del Pueblo y Colombia Diversa. Generan bastantes informes y reportes sobre enfermedades prevalentes de atención en la comunidad. Eh, Me están diciendo por acá, por el chat, que ya que Natalie no se ha podido reconectar, vamos a continuar con un taller que tenemos dispuesto también para la generación
del certificado de asistencia. Son 7 preguntas muy simples, la verdad. La idea es que vamos a tener 10 minutos para responderlas. Antes de resolver el taller, ¿alguien tiene alguna duda de la charla? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Algo que quiera en lo que ahondemos? ¿O algo que no le haya quedado claro? Hola Federico, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Bien, Federico, yo me llamo Isaac Montenegro, soy médico y soy el referente de maternidad segura de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío. Yo quisiera hacer unas precisiones sobre todo de la parte del actual gobierno. Nosotros como sociedad hemos retrocedido por lo menos 50 años con este gobierno actual. ¿Y por qué digo esto? Porque este es un gobierno en los cuales no respeta los derechos humanos y menos los derechos colectivos y aún menos el derecho fundamental de la salud y el de la vida. Desde las directrices del ministerio, en este momento hay un ataque directamente a la ley orgánica de la salud con referente a qué, por lo menos a la interrupción voluntaria del embarazo. Más de una organización de ultraderecha está tratando de regresar, sobre todo a las mujeres, esos derechos adquiridos y aún más represión contra la población LGTB. Entonces, en la medida en que nosotros eh, nos desenvolvamos en esta parte legal, definitivamente nosotros tenemos que replantear el Estado colombiano de las bases hacia la cúspide. Entonces, la invitación es que nosotros, como ciudadanos, debemos ejercer todos estos derechos. Definitivamente, incluso dentro de la comunidad médica, eh, hay patrones represivos en cuanto a esta comunidad y a las personas, por ejemplo, a las mujeres que optan por ese derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tristemente es verdad. También lo podemos ver pues en la práctica clínica diaria y también con el desacato de sentencias por parte de las EPS para brindar tratamientos a las diferentes comunidades en general, pues de las personas OSIG, que tristemente en muchos casos, sobre todo en el caso de las personas trans, requiere pues no solo llegar a la acción de tutela, sino también reportar un desacato a la tutela, porque las EPS se hacen de las gafas anchas. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta la puede dejar en el chat. Mientras tanto les voy a mostrar el taller para que hablemos un poquito como de cuáles eran las respuestas. Bueno, la primera pregunta que tenemos es ¿qué porcentaje aproximado de hombres trans presenta complicaciones asociadas al uso de binder? Es importante recordar que el aproximado es 90%, el 14% va a consultar y el 70% va a tener complicaciones cutáneas en piel, bien sea con infecciones locales, con hipertermia, con descamación. Sin embargo, la respuesta correcta es 90%. De las siguientes, ¿cuál es la forma más humanizada de atender a una persona OSIG? Principalmente es enfocar la consulta en enfermedades prevalentes, ya que esto va a ser un enfoque médico asertivo. Las otras son bien enfoques médicos evitativos o restrictivos. Denme un segundo que... ¿Alguien puede mandar algo en el chat que no me deja abrirlo? Así sea un punto. Gracias.
Bueno, continuemos por acá. Los mensajes no era ninguna duda pues con respecto a las respuestas. Bueno, cuando hablamos de los factores que se ven de forma más común en las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas con respecto a la comunidad en general, estas personas tienen más riesgo de sufrir violencia policial, de tener vulneración de sus derechos, de tener consumo de alcohol elevado y menores ingresos económicos, como lo mencionábamos en el caso de las parejas lesbianas o las personas trans. La tasa de violencia intrafamiliar evidenciada en las personas o SIG, como lo decíamos, es una de cada 4 personas lo ha presentado, lo va a presentar en el transcurso de su vida. Es una tasa muy común a la cual debemos hacer el énfasis de reducir lo que más podamos. En cuanto a las prácticas clínicas aceptadas pues, en esta población, debemos tener en cuenta que sí se debe realizar también infecciosa cuando la clínica o anamnesis lo indique. Debemos realizar una muy buena promoción y prevención de las infecciones, sobre todo porque sabemos que es una comunidad que nos va a consultar menos. Entonces, mientras más tengan las herramientas para entender qué les está pasando y generar una consulta temprana, vamos a prevenir muchos desenlaces adversos. Ahora, la que vendría siendo la correcta, que es el excepto, la práctica que no es aceptada, sería realizar esquemas psiquiátricos correctivos de la conducta sexual. O sea, hay casos específicos en los que sí, pero son pues por alteraciones psiquiátricas de base y no es mediado porque sean personas de la comunidad LGTBI, sino pues esquemas ya psiquiátricos como tal. Sin embargo, esta pregunta lo que hacía referencia era a violaciones correctivas y esquemas de reconversión sexual que realmente, como vimos, fueron desestimados por la Organización Mundial de la Salud en 1990. Y las personas identificadas como lesbianas tienen mayor riesgo de presentar candidiasis por uso de juguetes sexuales, de presentar cáncer de cuello uterino, sobre todo en estadios avanzados, y de rechazo social. Sin embargo, cáncer por otras etiologías no ginecológicas y generalmente patologías no asociadas a ginecobstetricia no van a tener mayores complicaciones. Muchísimas gracias a todos por la atención. Denme un segundo, yo veo si alguien tiene alguna otra duda. De no ser así, que realmente pues no es así según lo que leo en el chat. Muchísimas gracias por su atención durante la charla y los invitamos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Natalie Camargo Marulanda, soy licenciada en Biología y Educadora Ambiental. Soy magíster en Educación desde la Diversidad, experta en diversidad sexual y derechos humanos internacionales. Como tal, el tema de hoy es salud en espectro de género. Desde ayer venimos como luchando con esta aplicación, pero esperemos que hoy pueda ser productivo este encuentro. Agradecer a todos los líderes sociales que nos acompañen, especialmente a los activistas, a los estudiantes del programa de medicina de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad del Quindío, y tengo entendido que algunos estudiantes del programa de enfermería están conectados. Bueno, vamos a dar inicio, salud con espectro de género. Vamos a hablar un poco sobre esta historia, de cómo empieza todos los procesos de reivindicación de derechos para las personas LGBT. Y en ese orden de ideas debemos tener en cuenta la breve reseña histórica. Como primer punto del movimiento homosexual en Colombia, el primer movimiento homosexual en Colombia fue creado el 7 de abril de 1977. Este movimiento fue influenciado por corrientes europeas y dio reforma al Código Penal de 1936, logrando que desaparecieran artículos como el 323 y el 329 con el que se condenaba la homosexualidad. Del mismo modo, hay una fecha emblemática que es el 17 de mayo de 1990, donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, pero esto tiene una connotación histórica y es aquella situación que vivieron unos haitianos. Resulta que hasta antes de 1990 la homosexualidad era considerada una enfermedad. Es allí donde en 1990, el 17 de mayo, este movimiento de haitianos dejaron de ir a sus empleos y justificaban sus inasistencias con la enfermedad de homosexualidad. Entonces el capitalismo y la industria se pronunció ante la Organización Mundial de Salud pidiéndoles una solución al respecto.
y fue donde en 1990, el 17 de mayo, eliminan de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad y conmemoran el 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Tenemos los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta surgen en el año 2007. Fue en Indonesia, en la ciudad de Yogyakarta, se reunieron una cantidad de expertos de orden internacional y ellos deciden hacer una reunión para poder enunciar cuáles eran estos derechos más violentados de orden internacional. Cabe aclarar que los principios de Yogyakarta no generan nuevos derechos, es una enunciación de los derechos ya existentes, pero que han sido vulnerados en todo el sector, ¿sí? Y en marzo del 2018, la Organización Mundial de Salud cambia el término transexual o el término de disforia de género por congruencia sexual. Es decir, antes era considerado una patología, según la Organización Mundial de Salud, como un trastorno psiquiátrico. Luego lo determinan como una disforia de género. Y hasta en marzo del 2018, la Organización Mundial de Salud empieza a hablarnos de la congruencia sexual, que sería el nuevo término clínico. No estoy de acuerdo con el término, pero es lo que nos toca. Bueno, en los principios de Yogyakarta, la verdad son 29 principios, o sea, 29 artículos, pero estos principios hay que resaltar estos que les estoy mostrando. Es muy importante resaltar estos principios que son con los que tienen un enfoque en salud. Por ejemplo, el derecho a la privacidad. El artículo 10, derecho a que todas las personas a no ser sometidas a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. El artículo 13, derecho a la seguridad social y otras medidas de protección social. El artículo 17, derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Protección contra los abusos médicos, el artículo 18, y el artículo 24, derecho a formar una familia. Estos son derechos, principios de Yogyakarta, derechos que han sido violentados de orden internacional para las personas LGBT. Vámonos un poco al contexto. Tenemos 79 países en el mundo que siguen condenando la homosexualidad. Es muy importante resaltar que la homosexualidad tiene como tal unos antecedentes. Espere que esta pantallita me tiene cansada. Bueno, tenemos 79 países, las condenas son de 1 a 10 años de cárcel y son penas muy atroces. Allí hay algunos de los países que están, de cierto modo, que continúan en ese proceso de exterminio de homosexuales. Bueno, entre los antecedentes tenemos a Húngara Károli, que introdujo el término homosexual en el campo clínico. Ella es de Alemania y en el siglo XIX empieza a hablar de las personas homosexuales, ya que las teorías hablaban de pseudomujeres, de espectro barato de mujeres. Entonces teníamos una serie de conceptos muy discriminantes para hacer referencia a las personas en configuración sexualmente diversa. Tenemos a Hayles y Harmes que crean la primera teoría neurohormonal y con esta teoría neurohormonal que también fue influenciada por Jones y colaboradores, ellos la empiezan a influenciar en cerdos, ya que los cerdos tienen una similitud con la fisiología de las personas, de los seres humanos, resaltando obviamente que nosotros los humanos tenemos una estructura más compleja. Resulta que esta teoría neurohormonal es la que nos permite actualmente todos esos procesos de feminización o masculinización por medio de procesos endocrinológicos. Tenemos los estudios antropométricos realizados por investigadores europeos. Estos estudios fueron garrafales en la historia, ya que sometían a las personas homosexuales, como era considerada una enfermedad la homosexualidad, la sometían a diversas mediciones del cuerpo y de acuerdo a las medidas estándar del cuerpo tipificaban si era homosexual o no.
Recordemos que la homosexualidad, al ser considerada una enfermedad, le buscaban era una cura. Y estos estudios antropométricos identificaron en esta época que las personas homosexuales tenían una hipófisis más hipertrófica con respecto a las personas heterosexuales, que eran las consideradas normal. Por ello buscaron una cura para esta situación, sometiendo a las personas homosexuales a choques eléctricos en el cerebro, para tratar de disecar esa hipófisis. Lo que ocasionó fue una esquizofrenia en las personas homosexuales. Y es allí donde sí se cometieron actos crueles y torturas a las personas homosexuales. Tenemos a Hartness y colaboradores en el año 1993 con estudios en regiones específicas de los cromosomas. Ellos vienen estudiando el cromosoma XQ21 del par X sexual. Recordemos que somos el producto de cromosoma de mamá, cromosoma de papá, XX para mujer, XY para hombre. Ellos se ubican en el cromosoma X, que es el que se hereda tanto por padre como por madre, en un marcador cromosómico específico que es el XQ21, donde encuentran una carencia de órbitas en la estructura de ADN, pero cabe resaltar que estos estudios son simplemente hipótesis explicativas, pero no están confirmados científicamente de que sean los causantes de la homosexualidad, ya que la homosexualidad se presenta eh, en múltiples especies, incluyendo especies animales. Bueno, vámonos con los conceptos. Para poder entrar en materia hay que tener claridad en unos conceptos. Uno de ellos es el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es una característica biológica generalmente asignada al momento de nacer, teniendo como referencia el fenotipo genital. Tenemos como tal biológicamente identificados tres sexos que predominan: hombre por presencia de un pene, mujer por presencia de una vagina, y la intersexualidad, presencias con ambigüedad genital. Cabe resaltar que en la teoría la intersexualidad se expresa en 68 formas, entre lo que está diagnosticado clínicamente. Así que no solamente existen hombres y mujeres, hay 68 expresiones de género más desde lo biológico y desde lo científico. La pregunta es, ¿será que los conocemos todos? Vamos a continuar. Con nuestra presentación. Bueno, el sexo genital, lo que les acabo de hablar, unos nacen con pene, otros con vagina, otros con ambigüedades genitales. Tenemos el género. El género es la construcción social alrededor. El género es la construcción social alrededor de las características del comportamiento, pensamiento, actitud e identidad que definen a una persona. Los conceptos de género son aquellos que culturalmente se asocian al sexo. Y son esas etiquetas que le damos a las personas de acuerdo a lo que viene entre sus piernas. Es decir, los colores, los roles, las actividades, los deportes. Recordemos que los colores tienen una afinidad muy cultural asociada al género, que el rosa para las niñas, que el azul para los niños, que la cocinita para las niñas, el balón para los niños, pero esos son construcciones sociales alrededor del género, son etiquetas y condicionamientos que se colocan pues para complicarnos simplemente la existencia, porque ni el color, ni la actividad, ni el rol de un deporte definen a una persona. Pero pues es lo que tenemos en la actualidad y lo que queremos y pretendemos con este encuentro, tratar de desmitificar un poco. Bueno, tenemos la expresión del género. Y la expresión del género hace referencia a esa manifestación de nuestro género mediante comportamientos y apariencia. La expresión del género de una persona no siempre está vinculada ni con el sexo biológico, ni con la identidad de género o con su orientación sexual. Esta expresión como tal es esa adopción de nuestro propio sello personal, como una representación social y política en nuestro contexto urbano, en nuestro contexto rural. Nosotros adoptamos una serie de vestimentas, de formas, de colores, el cabello, y eso es una expresión del género, es nuestro sello personal. Y tenemos la identidad. La identidad del género es la percepción subjetiva de un individuo o que un individuo tiene sobre sí mismo.
Esta podría coincidir con sus características sexuales y puede considerarse como el sexo psicológico o sexo psíquico, es decir, el sexo genital con lo que nacemos en nuestras piernas, el género, lo que socialmente relacionamos con nuestra genitalidad, la expresión del género, cómo lo vamos a representar socialmente, y la identidad es un sexo mental, es cómo me siento. Y ese cómo me siento es cómo me voy a percibir y es una relación subjetiva del individuo. Vamos a hablar ahora de la orientación sexual. La orientación sexual ya va más ligada es al quién me gusta, esa atracción erótico-afectiva, emocional y romántica que sentimos hacia algún sujeto en especial. La disforia de género es el trastorno psiquiátrico, es una patología y era como nos tipificaban anteriormente, tratando de etiquetar todo desde las patologías, de patologizar todo, ¿sí? Y entre lo que se considera socialmente normal. Eso era la disforia de género, que es el término que la Organización Mundial de Salud ha venido tratando de modificar. La incongruencia del género es el último término entregado por la Organización Mundial de Salud. ¿A qué hace referencia? Ha sido reemplazado por incongruencia y este se define como la condición relacionada con la salud sexual de una persona en lugar de como un trastorno mental y de comportamiento. Listo, vamos a pasar un poco a la jurisprudencia colombiana con el enfoque en salud para las personas o SIC. Incluso ya cambió ese acrónimo. Recordemos que anteriormente hablábamos de las personas LGBTI. Ese acrónimo LGBTI ha sido modificado por el Ministerio Nacional, donde ya nos dicen que somos personas o SIC, es decir, personas con orientación sexual, identidad de género diversa. Bueno, este acrónimo ha cambiado. Mire que les estoy hablando de acrónimo, lenguaje incluyente. No se utiliza el término siglas. Siempre era la sigla LGBT. Ya no hablamos de sigla LGBT. La palabra sigla se utiliza solamente para hacer referencia a fundaciones, organizaciones sociales, virus y bacterias. Cuando hablamos de sujetos, personas de derecho, hablamos de acrónimos. La Corte Constitucional ha sido una aliada muy fuerte para el colectivo LGBT. Tenemos que la Corte Constitucional entrega sentencias de unificación, sentencias de tutela, ¿sí? Y sentencias constitucionales. El 80% de las sentencias logradas para el colectivo o SIC o LGBT son sentencias por tutela. Vamos a conocer algunas con enfoque en salud, entre ellas la 696, los registros de los niños. Los registros de los niños deben contemplar la intersexualidad como el tercer sexo. O sea, ya los registros no deben tener el femenino y el masculino, ya deben tener una tercera letra, que es la intersexualidad. Y apenas se dio esta sentencia en el 2015, pero por un alto índice de suicidios de personas intersexuales. Resulta que las personas intersexuales que fueron reasignadas genitalmente en los años 80, cuando llegaron a su pubertad, deciden suicidarse. Y es allí donde la Corte se pronuncia a favor y otorga la intersexualidad como el tercer sexo, permitiendo que sean estas personas intersex quienes decidan por su sexo en su momento de pubertad. El derecho a la corrección del sexo en el registro civil y demás documentos de identidad es muy importante. Ya no solamente podemos cambiar nuestro nombre bajo el decreto 1227 del 2015, sino que también podemos corregir nuestro componente sexo en todos los documentos de identidad. El derecho a la privacidad y protección de datos, una sentencia del 2014 donde el colectivo del Eje Cafetero, Manizales, Caldas, sí, lo que es Caldas, Risaralda y Quindío, nos unimos en este año, ya que hubo un disparo muy alto donde se entregaron copias de los historiales clínicos de las personas LGBT conviviendo con VIH-Sida. Esto generó un rechazo total por el colectivo LGBT y logramos en este año el derecho a la privacidad y la protección de datos. La sentencia T622 del 2014. Esta también es una sentencia del departamento del Quindío, municipio de Circasia exactamente, donde obligan a las EPS a realizar todos los estudios médicos necesarios para los consentimientos informados al momento de decidir por una cirugía de reasignación
genital, y del mismo modo todos los procesos de feminización o masculinización para las personas trans. Esto se deriva también del colectivo que me acompaña desde hace 14 años en el activismo, ya que evidenciamos que las personas transgénero eran muy vulneradas en el sistema de atención en salud y realizaban procesos de feminización o masculinización de forma rudimentaria. Registramos algunos casos y con esto responde la Corte Constitucional, permitiendo que las mujeres transgénero y los hombres trans realicen todas las resignificaciones corporales con acompañamiento y asistencia médica. Es allí donde esta sentencia se ha vuelto muy importante para el colectivo SIC y nos ha permitido, de cierto modo, realizar unos procesos con una prescripción médica sin dañar esos sistemas y ese cuerpo. Tenemos 6 personas en estos momentos en lista de espera y ya tenemos una persona operada por medio de esta importante sentencia. La 771, el derecho a someterse a todos los procedimientos médicos necesarios para la afirmación de personas transgénero por medio de las EPS. También es una sentencia muy importante, surge en el año 2013. Bueno, espérate que esto se me corrió. Continuamos acá. La T450, derecho a la salud y la obligación del registro de los menores intersexuales con ambigüedad genital. Tenemos la 675 y la T363. Estas son unas sentencias muy importantes que han generado polémica, pero que de cierto modo hay que incluirlas en todos los procesos, la cual es el nombre identitario y el nombre de registro. Hay que tener claridad. Todas las personas tenemos 2 nombres, el nombre de registro y el nombre identitario. El nombre de registro es con el que aparecemos en nuestros documentos de identidad. Y el nombre, perdón, a ver, yo miro cómo me salgo de esta ventanilla. Bueno, tenemos el nombre de registro y el nombre identitario. El nombre de registro es con el que aparecemos en nuestros documentos de identidad y el nombre identitario es como nos representamos socialmente. Esto aplica para las personas trans. Y hay diversas sentencias, por ejemplo, la 675 habla desde el ámbito jurídico, la 363 desde el ámbito escolar. De ellas se han desplegado muchas sentencias, incluso hay unas de salud muy interesantes, donde todas aquellas personas deben contemplar ambos nombres en la atención. Prima el nombre de registro y entre corchetes o entre paréntesis debe ir el nombre identitario, ya que hemos tenido unas complicaciones muy fuertes en el sistema de salud, y es que muchas personas trans desisten de ir al sistema de atención en salud solo porque los profesionales no están formados desde el ámbito de diversidad y las llaman por el nombre con el cual ellos no se sienten identificados. Y eso se ha convertido en una barrera de acceso a todos los sistemas, tanto al educativo como el de salud como al judicial. Tenemos el derecho a someterse a la cirugía de reasignación genital de las personas trans por medio de la EPS, es la sentencia de tutela 552. Tenemos la 248 del 2012, también es una sentencia de tutela, la donación de sangre. Esto fue un proceso que adelantamos también con mi colectivo, donde Cruz Roja nos prohibía en ese momento ser donantes de sangre y nos tenían en el listado rosa. Ellos lo llamaban el listado rosa, nosotros lo denominamos el listado negro. Nos prohibían a las personas en configuración sexualmente diversa ser donantes de sangre. También nos hemos unido el colectivo LGBT Quindío, logrando esta importante sentencia y ya podemos ser donantes de sangre. La 811, la afiliación a salud como beneficiario a compañero permanente del mismo sexo. Esto aplica tanto la 811 como la 856, una para afiliar a la pareja como beneficiario y la otra de afiliación contributiva. Tenemos la 1025, los consentimientos asistidos e informados y el derecho a la salud y la seguridad social de los niños intersexuales. Esa es la 1025. Bueno, ya dándoles como un preámbulo desde lo jurídico y desde los antecedentes como tal históricos, vamos a pasar un poco como al contexto, cómo está Quindío en estos aspectos. Bueno, ya en este segundo bloque
les traía preparado esto. Bueno, en el departamento del Quindío, bueno, me había olvidado comentarles, yo pertenezco también a la Secretaría de Salud Departamental, soy el referente LGBT para el sector salud de la Secretaría de Salud Departamental de la Gobernación del Quindío y soy docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Este es nuestro bello departamento, el puntico rojo que vemos acá y que hemos identificado desde el tema de salud. Bueno, hemos identificado, estos son algunas brechas y algunos vacíos que hemos encontrado. Los invito también a una investigación que hice, mi investigación de maestría en diversidad. Es una investigación que se llama Trans en visión de Transer, realidades no teóricas. Es una investigación de la Universidad de Manizales. Fue para mi título de maestría, donde hice todo este ejercicio de temas de salud y protocolos de atención para las personas en configuración sexualmente diversa. Teniendo en cuenta esta investigación, encontramos esas brechas y esos vacíos. Entre ellos tenemos los protocolos en salud para la feminización o masculinización. Bueno, esos protocolos existen, pero existen para la clase estrato 3, estrato 4. Y es muy preocupante porque el protocolo existe frente a las feminizaciones y masculinizaciones por medio de procesos hormonales, incluso por medio de cirugías que son contempladas como estéticas. Pero resulta que la Corte se ha pronunciado y ha dicho que las cirugías para las personas LGBT no son, principalmente para las trans, no son cirugías estéticas, son cirugías de reafirmación identitaria del género que contribuyen a la salud mental, al fortalecimiento de la autoestima y a su representación social y política de derechos. Somos un cuerpo político, pero en esos protocolos de salud existentes están tipificadas todas estas cirugías como cirugías estéticas y solamente logran acceder a ellas a partir del estrato 3. Y eso lo evidenciamos en la política pública LGBT del Departamento del Quindío, decreto 0015. Cuando se hizo esta caracterización de política pública, encontramos que 14.834 LGBT en el Quindío se reconocen y hemos encontrado estas brechas y estos vacíos. Los protocolos existen, sí, pero existen solamente para la clase alta LGBT. ¿Qué encontramos como vacío? Los procesos de resignificación de sus cuerpos sin prescripción médica y de manera rudimentaria y empírica. Y esto es un problema de salud pública. Hemos encontrado que las personas están resignificando sus cuerpos, ¿sí? Están haciendo procesos de tránsito rudimentarios sin un acompañamiento médico y lo están haciendo utilizando sustancias que no son aptas para la salud humana. El tránsito de lo masculino a lo femenino. Hemos encontrado diversos estudios e investigaciones de los procesos de transición, ya sean con acompañamientos quirúrgicos y endocrinológicos. Hay unos estudios muy bellos al respecto, pero encontramos como vacío la invisibilización de los hombres transgénero. Cuando se habla del trans, todo el mundo se le viene a la mente es la mujer transgénero, voluptuosa, operada, siliconuda, hormonizada, pero resulta que pocas veces hemos hablado desde las investigaciones y la literatura de los hombres transgénero. Y esto es una situación que nos tiene que incitar a los investigadores y a la academia a transformar esta realidad, porque es que en el contexto estamos todos y transgéneros también son hombres y son hombres que internamente tienen órganos reproductores femeninos, son hombres que quedan embarazados. Tengo el reporte de 3 hombres que estuvieron embarazados en el departamento del Quindío y ganamos esa denuncia porque se les fue negada la atención en salud frente a su proceso de gestación y los atendieron desde la moral, los atendieron desde los prejuicios, no desde la ética profesional. Y los protocolos deben estar establecidos para todos los sujetos, no para los sexos, porque pareciese ser que los derechos en este país tienen un sexo, o derechos para hombres y derechos para las mujeres, y los que estamos en una configuración diversa, ¿dónde quedamos? ¿Dónde nos ubican? Entonces el sistema empieza a segregar y a marginar.
La consecución del éxito por parte de las mujeres transgénero, pese a la estigmatización. Tenemos un gran número de mujeres transgénero que han logrado el éxito, pero aún seguimos en procesos de estigmatización. Y como un vacío encontramos la visibilización de la discriminación alejada de los procesos corporales. Y en la experiencia médica tenemos que ya la parte de salud se está preocupando por estos temas, se están preocupando por el cuidado de los sujetos, de todos estos sujetos diversos, pero en toda esta revisión bibliográfica encontramos una negación de la voz de los involucrados. Todo lo que existe en protocolos, todo lo que existe en investigaciones y todo lo que existe desde la experiencia médica lo hacen desde la voz propia del médico, del investigador, del endocrinólogo, pero hay una negación de la voz de los involucrados. Y es importante empezar a hacer investigaciones transversales, donde también podamos contar con esas experiencias, vivencias y percepciones de las personas frente a sus derechos en salud. Bueno, vamos a hablar un poco del marco legal. De los principios de Yogyakarta ya les hablé, ¿sí? Y de sus respectivos artículos. Tenemos la Política Pública Nacional LGBT, la 762 del 2018. Es una política muy interesante que se convierte en nuestra carta de navegación para los próximos 10 años. Esta política nos permite reivindicar derechos en todo el ámbito. De esta política participé en la construcción de 2 líneas, de la línea de educación y de la línea de salud. Tenemos el decreto 410 del 2018, aquí entran todos. Este decreto es muy importante porque promueve escenarios libres de discriminación, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero este decreto, aunque tiene una serie de garantías ante Cámara de Comercio, ante la disminución de impuestos para todas aquellas instituciones y entidades que lo adopten, es un decreto que está poco sonado. No le han dado la publicidad que amerita. Y recordemos que adoptar el decreto 410 nos permite tener un país que reconozca la diversidad como un actor social más. Y creo que es importante empezarle a dar ese plus también desde el sector salud para romper esas barreras de acceso. La Constitución Política del 91 nos arroja artículos muy importantes como el 3, el 15, el 16, el 29, el 44 y el 67 que amparan los derechos de las personas en configuración sexualmente diversa. Bueno, el Plan Decenal Nacional de Salud Pública del 2012 al 2021. Este plan decenal es muy importante. A partir de la página 15, este plan decenal nos empieza a hablar del concepto de género. Nos habla del género, pero allí hemos encontrado unos vacíos y unas críticas que quiero que empecemos a hacer inflexiones a todo este marco legal. Cuando hablamos del tema de género, ubicamos a las personas LGBT solamente en todos los procesos de prevención y promoción de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos en ese Plan Decenal Nacional de Salud Pública. Pero resulta que LGBT no es solo condones, no son solo píldoras anticonceptivas, no somos solo VIH-Sida. Hay otros problemas de salud, que entre ellos están los problemas de salud mental. Y mire que les hablé, por ejemplo, ya brincándonos un poquito, entre los derechos, ya brincándonos a este paso, a esta Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del 2014, que tiene correlación con el Plan Nacional Decenal de Salud Pública. Ese Plan Nacional de Salud no está tipificado con formatos género diversos que nos permitan incluir el nombre identitario. Todos los formatos de atención en salud contemplan el sexo, y la única variable en el sexo es lo femenino y lo masculino, no estamos contemplando el género. Y es allí donde cuando estábamos construyendo política pública nacional y la política pública departamental, encontramos ese vacío. Sabemos cuántos hombres existen en el departamento del Quindío y cuántas mujeres, pero no sabemos cuántos son trans. En el sistema de medicina legal, sabemos que hay unas violencias hacia hombres y unas violencias hacia mujeres. Hay asesinatos hacia hombres y asesinatos hacia mujeres. Pero ¿cuándo vamos a contemplar el enfoque diverso para saber cuántos de esos que están reportados en los índices estadísticos como hombres no son hombres sino mujeres trans? ¿Cuántos en el sistema de salud? Acá en el departamento del Quindío solo se suicidan hombres y mujeres, pero muchos de los que quedaron en la categoría de varones
son mujeres trans y se suicidaron por X o Y razón. En el tema de los homicidios, igualmente, se tipifica todo desde el sexo, no desde el género, y carecemos de esas bases estadísticas para determinar cuántas mujeres trans, cuántas mujeres lesbianas, cuántas mujeres biológicas, cuántos hombres trans, cuántos hombres biológicos, y así generar un espectro mucho más amplio en el análisis estadístico, porque las circunstancias varían en cada uno, incluso para poder crear unos protocolos de atención totalmente que generen unos impactos con un enfoque integral, y es allí donde nos vamos a las políticas de atenciones integral en salud. Y en esa política de atención integral, volviendo nuevamente a la de salud mental y a la de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos unos vacíos muy amplios allí. Y es allí donde a mí me genera una duda frente a los temas de los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque están consagrados totalmente desde lo hegemónico, desde lo heteronormado, desde lo sexista, y tenemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde el sistema binario sexogénero para hombres y para mujeres. Y son denuncias que he recibido del colectivo LGBTI en el departamento del Quindío. Una de ellas fue una niña lesbiana que en una clase de ciencias naturales de un colegio X exige sus derechos sexuales y le decía al profesor que ella en su coito lésbico cómo se cuidaba. Y el profesor la retira de su clase de ciencias naturales por hostigamiento a la clase, y ella no estaba hostigando, ella estaba pidiendo un derecho, que es su derecho sexual. Y resulta que hay otras formas de cuidar la sexualidad, pero las únicas que nos vende el sistema de salud son píldoras anticonceptivas si tienes vagina y condones si tienes un pene. Y una de las mujeres lesbianas me decía hace poco: Natalie, ¿nosotras para qué una píldora anticonceptiva en nuestro coito sexual? Y eso son situaciones que nos tienen que mover, porque existen las bandas de látex para el sexo lésbico que impide ese contacto en ese cruce genital que tienen las mujeres lesbianas, impide ese cruce y genera una barrera, esa banda de látex genera una barrera de protección en la vulva para evitar el contacto con los fluidos vaginales. Pero, o sea, existe el método, pero no lo estamos promocionando. Y eso es una vulneración al derecho sexual. Y eso sí, y eso hablando solo de los derechos sexuales. Cuando resulta que en el año 2014 participé en una investigación de servissexuales de Armenia, y las servissexuales me expresaba una de ellas heterosexual cuando le pregunté por los métodos de protección sexual, y la mujer me expresaba a mí que ella no se cuidaba, que ella cuidaba penes, y me mostró un condón masculino. Y es triste porque en esa desventaja de derechos sexuales y de derechos reproductivos es tan sexista que se promueven los derechos más hacia un sexo masculino que hacia un sexo femenino. Las mujeres estamos en una desventaja frente a las condiciones de los derechos. Y es tan así que las servissexuales femeninas biológicas utilizan el condón masculino y no utilizan el condón femenino, porque es que el condón masculino lo regalan y el femenino tiene un costo de 14.800 pesos en el mercado y no se consigue en todas las farmacias. En cambio, el condón masculino uno lo consigue hasta en la tienda de la esquina de la casa, el femenino no. Y eso es una barrera de acceso a nuestros derechos sexuales. Y les estoy hablando desde el marco heterosexual. Imagínense entonces desde el marco diverso, ¿cómo encontramos? Pues encontramos una escala muy amplia de desventaja. El tema de las cirugías. La mujer siempre ha sido sometida a la cirugía para no tener hijos, al ligamiento de trompas de falopio. Siempre es la mujer y al hombre no. Ya ahora último que están hablando de la vasectomía para el hombre y todo el cuento, pero yo creo que el método de planificación debe ser en igualdad de condiciones para ambos, romper ese machismo que existe. Es que la mujer solamente puede dar a luz una vez al año puede procrear uno o dos bebés si son gemelos, sí, o tres o más, pero solamente puede quedar embarazada una vez, porque el proceso de gestación dura 9 meses. Y la mujer puede quedar embarazada solamente en un periodo, en el año, una vez. Los hombres pueden embarazar una mujer en cada relación sexual.
Y es allí donde tenemos que entregar más responsabilidades en el cuidado y en los métodos sexuales y métodos reproductivos a los varones. Y entre los derechos reproductivos, pues estamos en una desigualdad de condiciones brava, porque los 3 hombres que yo tuve embarazados, uno de ellos me expresaba que quedó embarazado después de someterse a 7 violaciones sexuales. Y es triste, él no me habló de relaciones sexuales, me habló de violaciones. Se sometió a 7 para quedar embarazado, para garantizar un derecho fundamental, que es un derecho reproductivo, incluso un derecho a una familia. La Constitución nos habla de que tenemos derecho a formar una familia, mas no nos dice cómo. Pero si un hombre y una mujer son una pareja heterosexual y tienen un problema para su fecundación, por medio de un espermograma revisamos la calidad de espermas del varón, determinamos un tratamiento, o por exámenes de ovocitos determinamos la calidad de los óvulos de la mujer y se realizan, está el protocolo diseñado desde lo heterosexual, ¿sí? Pero si yo como mujer transgénero me quiero reproducir, ¿será que el sistema tiene el protocolo y está diseñado para garantizarme ese derecho? Es que me lo venden como un derecho sexual y un derecho reproductivo. ¿Será que el sistema está diseñado para que las mujeres transgénero podamos concebir hijos? ¿Para que las mujeres lesbianas puedan quedar embarazadas sin desconfigurar su orientación sexual? ¿Para que los hombres transgénero puedan ser papás? Y esas son inflexiones que tenemos que hacerle a estos derechos, porque es que el Estado me los vende como un derecho, pero hasta dónde ese derecho se convierte en un favor cuando yo tengo que tutelar y demandar a todas las instituciones para que me lo garanticen. Las políticas de atenciones integrales pues hacen referencia a esto que les estoy hablando, atender desconfigurando los sexos y entendiendo más a ese sujeto y a esa persona desde su necesidad propia. Y pues el decreto 0015, que es la política pública del departamento del Quindío, donde se entregaron 14 rutas y protocolos de atención que he venido diseñando en el transcurso de todos estos años. Bueno, partiendo ya desde el marco normativo, vámonos un poco ya a los conceptos biológicos y los conceptos clínicos. Tenemos un sexo genético, entonces ya hablamos de un sexo mental, ¿sí? Hablamos de un sexo genital y ahora vamos a hablar de un sexo genético. El sexo genético lo determinan nuestros cromosomas. XX para mujer, el XY para los hombres y vamos a empezar a revisar un poco cómo estamos y cómo se determinan estos sexos. Bueno, la testosterona genera las características sexuales secundarias en los varones. Y la testosterona es predominante frente a los estrógenos, ¿sí? O a la progesterona. Las mujeres generan, aparte de estrógenos, progesterona y son los responsables estos estrógenos de sus caracteres sexuales secundarios femeninos. Todos estos procesos del sexo genético empiezan desde la división celular. Cuando empezamos a hablar de la división celular, tenemos aquí que el óvulo fecundado empieza a dividirse y todas estas células empiezan a diferenciarse en células sanguíneas, células musculares, nerviosas y la formación de órganos. Pero, ¿qué sucede en el proceso de desarrollo embrionario y en este proceso, en el proceso del desarrollo embrionario? Bueno, pues tenemos que a la 4ª semana, ¿sí? A la 4ª semana en la zona no genital, que la tenemos acá en la zona no genital, se forman un tubérculo, este es el tubérculo genital, se forma una hinchazón, ¿sí? Alrededor de la zona no genital, se forma una uretra y del mismo modo se forman unas gónadas internas que pueden ser femeninas o masculinas, pero eso lo determinan unas semanas posteriores. Y estas van a ser las encargadas de elaborar células reproductoras. Bueno, ahora pasemos a la semana sexta. En la semana sexta, la diferenciación sexual, ¿sí? Es notoria. Perdón, en la semana sexta, la diferenciación sexual. Si el feto tiene el gen SRY en el cromosoma Y, se genera la hormona antimuleriana. Entonces estamos hablando acá. Se genera toda esta hormona antimuleriana que hace que los testículos crezcan.
y que estos se sitúen en la parte externa, en el escroto, y a partir de la semana 8 se empieza a generar la testosterona. Esto sucede en la semana sexta. Listo, también tenemos acá que ya en la semana 8, cuando esa hormona antimuleriana empieza a hacer su ejercicio, tenemos que ya las gónadas, esas gónadas se ubican de forma externa en el escroto para la presencia de hombres, y ese tubérculo del que hablábamos empieza a tomar un cuerpo cavernoso conformando un pene, y en la mujer, pues ya en la semana 8 empezamos a tener una diferenciación genital, tanto para hombres como para mujeres. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces? Ese tubérculo que teníamos en la semana sexta, a la semana 8 en la mujer, se convierte en un clítoris. Ese escroto se convierte en los labios vaginales, y esas gónadas o ovarios que aquí se expresan de manera externa, en las mujeres se expresan de manera interna en los ovarios. Bueno, ahora vámonos para la semana 12. En esa semana 12 tenemos un alto pico de testosterona. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el genital masculino, y aquí tenemos un alto pico de testosterona. Ya aquí en la semana 12 los genitales están formados, y cuando son masculinos se produce un gran pico de testosterona que empieza a masculinizar el sistema nervioso. Y es allí donde vamos a empezar a hablar un poco también de qué sucede en nuestros cerebros. Entonces, ese sistema nervioso que se está formando, ¿sí? La construcción de un cerebro dura toda la vida. Hay que tener claridad en esto. La construcción del cerebro dura toda la vida, pero en estos momentos parece que se empieza a crear algunas diferencias en las expresiones de los genes y los circuitos generales. Esto como tal no está determinado. Sí, son suposiciones que han hecho algunos investigadores, que ahorita vamos a hablar de una de ellas, pero sí se encuentran, existen estudios con animales, ¿sí? Donde se encuentran evidencias de que se suprime la testosterona, y en algunos casos inyectaron hormonas femeninas para evidenciar cambios etológicos en los animales. Cuando miramos a una escala muy amplia los cerebros de hombres y de mujeres, en unos grupos muy amplios, encontramos algunos dimorfismos entre los hombres y las mujeres. Pero cuando miramos cerebros particulares, no encontramos unas diferencias notorias. Entonces se cree que los procesos de feminización o masculinización empiezan desde el útero. Los estudios no nos han demostrado ciencia cierta una teoría de qué es lo que está sucediendo, pero sí se están ubicando entre los dimorfismos del cerebro y entre los comportamientos etológicos de las especies. Ahora vamos a hablar un poco de la insensibilidad a los andrógenos XY. Esa insensibilidad a los andrógenos nos muestra cómo muchas de las personas XY, que serían hombres, generan una insensibilidad a los andrógenos, y es de esta forma que ellos se expresan de una manera femenina, y son hombres, físicamente son hombres, su fenotipo es masculino, el sexo cromosómico es varón, ¿sí? Por el XY, pero como tienen una insensibilidad a los andrógenos, todo su proceso fenotípico de desarrollo es totalmente femenino. Las hormonas no hacen nada en ellos y generan son los caracteres físicos femeninos. Y esto es una forma de expresión genital, perdón, de expresión de género y sexual intersexual, que hay que empezar a estudiarlas. Bueno, y acá tenemos a continuación la hiperplasia adrenal congénita. Este también es una característica muy importante desde la intersexualidad. Y tenemos que tener en cuenta que en esa hiperplasia hay una insuficiencia en la glándula suprarrenal. Por ello es que las mujeres, ¿sí? Las mujeres XX que tienen una hiperplasia adrenal congénita empiezan a desarrollar caracteres masculinos o caracteres ambiguos.
y son aquellas mujeres que físicamente tienen rasgos femeninos o masculinos o personas andrógenas. Y estas personas andrógenas son otra forma de expresión sexo cromosómico asociado a todas las representaciones sociales de la diversidad. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de un caso muy interesante que sucedió con este personaje, David Reimer. David Reimer era un personaje, una personita muy interesante. Resulta que en su etapa de niñez le hicieron una cirugía de fimosis y en esta cirugía le fue mutilado el pene. En esa época teníamos a John Munich, que es un sexólogo, y John Munich determinaba que las personas en su proceso del desarrollo se acoplaban de acuerdo a su expresión del género y a su identidad de género. Estas personas se acoplaban desde las construcciones sociales que hiciéramos alrededor de ese sexo. Como él pierde su pene en esta cirugía de fimosis, Munich propone que lo críen y lo eduquen como niña, porque las expresiones del género en su momento y las construcciones identitarias iban asociadas a lo cultural. David Reimer fue educado y criado como niña y cuando llega a su pubertad se entera de que lo que a él le había sucedido era una mutilación de su órgano por un mal procedimiento médico. Eso es una historia muy bella que los invito a que la conozcan. Y cuando él se entera de esta situación, fue criado y educado como niña y le extirparon sus gónadas. Él se configuraba genitalmente como mujer, pero empezó a sentir unos deseos eróticos y afectivos hacia lo femenino y cuando descubre que él nació siendo hombre, pero que un mal procedimiento le negó esa posibilidad, él decide suicidarse. Y esto es una situación que nos incita a comprender que la identidad de género no es solo una expresión, asociada a lo cultural. Bueno, y ya pues como para ir dando culminación a nuestro encuentro, les voy a hablar un poco de Martin. Martin es una pediatra del Instituto Ladies de Holanda, en Ámsterdam. Ellos han hecho unos procesos muy interesantes en Holanda. Holanda está muy avanzado frente al tema de los protocolos y los cuidados. Ella es quien ha hecho unos estudios muy interesantes sobre el cerebro y sobre los comportamientos etológicos del cerebro frente a las orientaciones sexuales. Muchos de estos estudios los han ubicado en resonancias magnéticas, lo cual también ha determinado que no podemos clasificar si un hombre o una mujer es hombre o es mujer por una resonancia magnética, ya que los dimorfismos no se presentan constantemente, o sea que sería ambivalente el estudio, pero sí nos deja unas teorías bien interesantes y unas hipótesis al respecto. Invitados a leer un poco de ella. Y vamos a ver cómo estamos en el contexto del Quindío. Yo les traje aquí unos casos, unas historias clínicas. Me reservaré las identidades por respeto a la privacidad de datos. Tenemos aquí una mujer transgénero de 39 años de edad, con modelantes. Se están utilizando modelantes como aceites de carro, en este caso fue aceite de carro, infiltrado con cánula de bovino en los glúteos y caderas. Es una mujer transgénero. Se inyectó litros de aceite de carro para poder voluminizar esta zona y estos son los resultados 8 años después de este procedimiento. Lo que quiero aquí es que comprendan cuáles son esas sustancias no teóricas. Recuerden que mi investigación es trans en visión de transser, realidades no teóricas, y estos son los problemas que hemos encontrado ante el sistema de salud. ¿Qué es lo que están utilizando las personas que no tienen acceso a los procedimientos de feminización o masculinización con acompañamientos médicos? Entonces utilizan unos métodos rudimentarios, totalmente empíricos, y con métodos de garaje. Aquí tenemos un caso que es un hombre transgénero de 28 años de edad. Él se inyectó Sintol. Sintol es una sustancia que la encuentran constantemente en los gimnasios. Hizo todo su proceso de transfiguración en un gimnasio. Aquí están las concentraciones de Sintol, ¿sí? Los triglicéridos y
lidocaína, todos estos son los componentes químicos. Esto fue inyectado en sus músculos y otras formas de los hombres transgéneros hacer su proceso de transición, de transfiguración, de resignificación corporal, es utilizar binder. Los binder es una faja que comprime los senos de los hombres trans, generando unas atrofias en su tejido mamario, generando unas masas cancerosas, y esos son unos problemas muy graves que hemos identificado. El uso de esteroides y de anabólicos, también suministrados en gimnasios para poder voluminizar zonas musculares, el uso de las testosteronas, aceites industriales como aceites de avión, aceite de carro, aceite de cocina, aceite Johnson, es lo que están utilizando los hombres transgéneros para resignificar esos cuerpos. Bueno, aquí tenemos ya casos más severos. Esta es una mujer transgénero de 50 años de edad con infiltraciones glúteas de cemento mezclado con solución salina. Están utilizando, cogen el cemento y lo mezclan con solución salina, se lo inyectan en sus glúteos. El resultado son unas necrosis, ¿sí? Apoptosis celulares, daños irreversibles en su tejido, y estos son situaciones que están sucediendo en el departamento del Quindío en vista a la carencia de acompañamiento médico frente a estos procesos de resignificación corporal. Tenemos acá también una mujer de 24 años de edad con modelantes. Este es un caso de aceite de carro en zona glútea. Se inyectó aceite de carro y este fue el resultado de este proceso de transfiguración. Aquí también tenemos una mujer transexual de 34 años de edad. Utilizó el método del pantalón. El método del pantalón consiste en amarrar una correa o un cinturón a la parte alta de la pelvis, y amarran unos cordones en los tobillos de las personas e inyectan con cánulas de bovino silicona líquida disuelta con acetona. Entonces compran la silicona industrial, la vuelven más viscosa y más líquida con acetona y se lo inyectan desde la parte de las caderas hasta la parte baja de la pierna, generando pues unos daños en todo el tejido. Y por último, este es un caso muy triste, tuve que atender este caso en el año 2018, es de una mujer transgénero de 54 años de edad, paciente VIH positivo. Ella realizó procesos de feminización durante toda su vida con cócteles de hormonas en prescripción médica. Esos cócteles de hormonas están jugando una doble pasada en la vida de las personas trans. Muchas de ellas realizan los procesos de acuerdo al voz a voz. Entonces, si a la compañera le está sirviendo una hormona para la piel, para la voluminización y distribución de grasa en las piernas, en las caderas, para la presencia de mamas, entonces ellas terminan consumiendo un cóctel de hormonas semanales, 3, 4 inyecciones de planificar semanales, hasta 8 y 10 cápsulas de planificación diarias. Y esta mujer transgénero, aparte de sus procesos de hormonización que estaba llevando sin prescripción médica, realizó unos rellenos de labio, pómulos y mentón con sellante para baños disueltos con thinner. Compró un pegante para baños, lo disuelve con thinner y se lo inyectó en su mentón, en sus labios y en sus pómulos. Le tuvieron que amputar su maxilar y ella murió en el año 2018 a consecuencia de un cáncer. Bueno, como tal, estos son como algunas de las historias que les quería compartir. Lo que hemos hecho también como desde la Gobernación del Quindío, la Secretaría de Salud Departamental, las investigaciones que he realizado desde el programa de enfermería de la Universidad del Quindío, y estos son mis sujetos de cuidado, estos son los casos diariamente que me incitan y me motivan a que debemos transformar el sistema de salud para que sea una atención totalmente integral, una atención donde se priorice la persona, el sujeto, el ser, no el sexo, y esperar que nosotros podamos contribuir desde la academia y desde la formación a estas otras formas de cuidado y un acompañamiento idóneo para poder mitigar estos problemas de salud pública que nos está generando los procesos de transfiguración sin prescripciones médicas. Es con el mayor de los gustos. La idea es que esta sociedad la transformemos todos y podamos contribuir desde nuestras áreas. Por ahí veo funcionarios de las alcaldías conectados, personas del sector salud, estudiantes. Es muy importante que todos podamos transformar esta realidad porque
porque estos son problemas que nos están afectando a todos y el poder hacer un acompañamiento idóneo nos puede permitir no solamente crecer como sociedad, sino salvar muchas vidas de personas que están cometiendo unos actos indiscriminados con su cuerpo, solamente por el desconocimiento y tal vez por las barreras de acceso que hemos creado para las atenciones. Debemos romper esas barreras, reconociendo a estos sujetos como unos sujetos de derechos y poder desconfigurar un poco lo que hemos aprendido desde la academia para poder comprender ese ser desde su otredad, desde esa otra forma de vida, desde esa realidad que muchas veces desconocemos, que se nos hace extraña, pero que también convive diariamente con nosotros.